Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed. Ave, hijos del sol, hoy viajaremos hasta un bosque inmenso, y a contar una historia. El 18 de mayo de 1980, un desastre natural devastador creó un paisaje completamente diferente al que estamos viendo ahora mismo. Nos estamos refiriendo a la erupción del monte St. Helens, que mató a más de 4 docenas de personas, así como a miles de animales salvajes, y todo quedó arrasado en un radio de más de 50 kilómetros. Dentro del dominio de las investigaciones de simios y críptidos, existen rumores que este accidente, este evento, también se cobró la vida de más de unos pocos Bigfoots, algo que supuestamente ocultó el gobierno y las autoridades responsables del lugar. El gobierno intentó mantener esto en secreto, pero el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la USGS, advirtieron de este desastre ecológico, provocado por un terremoto de 5,1. Sucedió a las 8:32 el 18 de mayo de 1980 y estuvo acompañado por una serie rápida de eventos, al mismo tiempo que el terremoto hacía su efecto. La protuberancia y la cumbre del volcán se deslizaron como un gran deslizamiento de tierra, la mayor avalancha de escombros en la tierra registrada. Un penacho de erupción pequeño, oscuro y rico en cenizas se elevó directamente desde la base de la escarpada montaña hasta la ladera. Media montaña se deslizó. La cumbre se elevó unos 200 metros, unos 650 pies. La avalancha de escombros se extendió por las crestas hacia el norte, pero la mayor parte giró hacia el oeste. Esto provocó un desastre estremecedor. En total, creo que fueron 6 avalanchas de lava, tierra y árboles. El suelo ardía y toda la vida de alrededor con él. Para hacernos una idea del desastre, las avalanchas tenían aproximadamente 2,5 kilómetros cada una. Atención, 3,3 billones con B de yardas cúbicas, el equivalente a 1 millón de piscinas olímpicas. Imaginaos el desastre. Esto provocó que en 3 días la nube de ceniza cubriera a todo Estados Unidos y en 15 días rodeó la Tierra. Después de esta catástrofe, muchos cuerpos nacionales de Estados Unidos se implicaron directamente en las ayudas y en intentar despejar toda la zona. Pues bien, hay una filtración por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, la USAID, que su función era prestar servicios vitales de ingeniería pública y militar. Estaban asociados con la paz, digámoslo así. Pues bien, agarraos, porque ahora es el momento de flipar. ¿Qué os parece que si en medio de toda esta operación hubiera otra oculta? Hay historias de que toda esta operación estuvo vigente durante 6 días. Un operativo intentó recuperar de la zona catastrófica 6 cuerpos semi-pulverizados del monte St. Helens. Esto fue coordinado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Atención, estos 6 cuerpos, y cito textual, parecían simios gigantes. La USAID tuvo un papel importantísimo en las recuperaciones. Según los informes, los investigadores encontraron cuerpos de simios grandes calcinados. Varios de estos cuerpos fueron encontrados en el río Colwith, de 105 millas de largo, en las montañas Cascade. Se decía que los helicópteros chinos Chinook habían volado el área
y luego salieron con los cadáveres de varios animales grandes y peludos, parecidos a simios, que colgaban de poderosas redes colgadas debajo de los helicópteros. Su destino sigue siendo un misterio. Esta historia, filtrada por el cuerpo de ingenieros, se suma a la declaración de un guardia nacional en 2012. Surgió una historia de un exmiembro de este cuerpo de rescate. Él sostuvo que estaba realmente en el sitio cuando al menos 6 de estos cuerpos fueron recuperados. Ocurrieron al amparo de un amplio secreto. Increíblemente, afirmó que no todos los Bigfoots recuperados estaban muertos. Algunos fueron quemados y heridos, y algunos estaban heridos críticos. Lo sé, esto es rocambolesco. Podríamos estar hablando de una pequeña población que vivía en las laderas de un volcán, justo en medio de un altiplano, en un parque natural. No hay ninguna duda de que esta historia es absolutamente rocambolesca. La historia de los muertos y heridos Bigfoots en el desastre del monte St. Helens en mayo de 1980. Sin embargo, es muy problemático el hecho evidente de que ninguno de los militares retirados o exmilitares que han divulgado esta historia han estado dispuestos a revelar su nombre o alguna prueba de ese día a nivel militar o gubernamental. Obviamente los hubieran tomado por locos. Hay muchas leyendas sobre este animal legendario y son muy antiguas. En muchos poblados nativos de Norteamérica alaban a este ser. Creen que es un dios del bosque. Sasquatch o Bigfoot tiene varios nombres. Uno de ellos es el hombre salvaje. Y hay tótems de madera en centros rituales haciendo reverencia a este ser. Es un animal de aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos y ha sido visto tanto en el Tíbet como en las selvas de Sumatra como en Norteamérica, incluso Vancouver y Nueva York. La palabra Sasquatch viene del término Sasquatch, que procede de la adaptación del inglés de la palabra original del idioma halcomelén, Sasketch, un idioma nativo de la zona. La comunidad científica necesita más pruebas para dar veracidad a esta especie. Dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes sin un cuerpo de este ser, como para establecer el descubrimiento de una especie nueva. En pocas palabras, necesitan un cuerpo para hacerle una autopsia. Si no, el examen zoológico no sería aceptado correctamente por las pautas legales. Siempre se ha dicho que se necesitaría una población elevada de estos individuos para mantenerla un largo periodo de tiempo. Pero ahora se cree que puede que estén separados por grupos familiares. Esto es lo que se cuenta los lugareños y los cazadores. Los cazadores de ñus cuentan que estos animales gigantes se mueven con las migraciones de los animales. Por eso son vistos en muchas partes de Norteamérica, pero son muy esquivos y viajan en pequeños grupos. Los partidarios que creen en su existencia piensan que son reales y que son escasos. Esto hay que verlo objetivamente. Digamos que estos seres han aprendido a esconderse del ser humano. Al igual que nosotros hemos aprendido la tecnología para comunicarnos, ellos han aprendido de la naturaleza para sentirnos. A ellos, el viento o una hoja quebrada de un árbol puede decirles lo mismo que a nosotros una llamada. Digamos que estas poblaciones se adaptarían a la evolución natural, algo que nosotros hemos perdido, separándonos de la naturaleza.
ellos de alguna manera logran hacerse invisibles a nosotros, quizá incluso cambiando sus costumbres y hábitos. Muchos animales del planeta lo han hecho, han cambiado sus hábitos para esquivar a la raza humana. Hay unos pocos científicos actuales que apoyan la creencia de que esta criatura es real, como por ejemplo Grover Krantz, Ian Redmond y Jeffrey Meldrum han expresado el interés y la creencia, al igual que los pueblos antiguos, de que estas criaturas existen, aparte del folclore. Tenemos dos versiones de una misma historia. Haremos caso a los pueblos antiguos creyendo que son criaturas de la naturaleza, actuales, o como muy bien acuña la ciencia, es que pueden ser descendientes del Gigantopithecus, un primate homínido que habitó en América del Norte a finales del Pleistoceno, hace 11.000 años atrás aproximadamente. Este ser se ha visto por todo Norteamérica y por todo el mundo, pero varían dependiendo la latitud y los países. Por ejemplo, la descripción de los Sasquatch o Bigfoot de Norteamérica indican estas características. La descripción más habitual suele ser la de una gran criatura simiesca bípeda, normalmente de una altura entre 1,83 y 2,13 metros, aproximadamente entre 150 y 170 kilos, con amplios hombros y estructura robusta, casi sin cuello. La cabeza es pequeña y puntiaguda y baja. En ocasiones, solo en ocasiones, se habla de una cresta en la parte superior del cráneo, similar a la de los gorilas. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente y unas cejas pronunciadas. A excepción de la cara, manos y pies, solo lleva una fina capa de pelo cobrizo. Suelen ser de color negro o marrón, y muchos de ellos incluso se le ha visto crecer musgo o líquenes del pelo, sobre todo en las zonas fluviales. Me estoy refiriendo a Nueva York o Vancouver, bosques húmedos. Digamos que allí están más camuflados, quizá por el agua o por la profundidad de esas montañas o esos valles. Hay un ecologista de renombre llamado Robert Mitchell Pyle que describió a esta criatura, concretamente a sus huellas. Él dijo que las que encontró medían de 38 a 45 centímetros de largo, tenían 5 dedos, un músculo doble y un arco de 18 a 21 centímetros de ancho. Ojo con esta descripción, que es muy acertada. También dijo que escuchó sonidos, como un bramar de un reno. Se describen como similares, agudos, chillidos, silbidos, una mezcla de un sonido que no conocemos. Algunos criptozoólogos sostienen, solo algunos, que puede ser una especie híbrida, la cual llegó a América a través del estrecho de Bering durante la última glaciación, tal como hicieron los ancestros de los pueblos nativos americanos y diversas especies animales que se pudieron aparear en ese momento y generar su existencia. También hay leyendas sobre una criatura llamada Wendigo, pero esta está más arraigada a los pueblos antiguos y al folclore. También se mencionan que hay un ritual para los pueblos nativos que es aventurarse solo y vivir solo y del bosque. Tienen prohibido acercarse a los demás de su clan o de su tribu hasta que terminen un proceso de crecimiento. Digamos que es una especie de prueba para convertirse en un brujo o un chamán. Estos nativos se dejan el pelo largo, no hablan con nadie y viven en el bosque, pero son humanos. Muchos de ellos se han visto tapados con líquenes. De ahí las confusiones que ha habido durante mucho tiempo. Por todo el norte de Estados Unidos, la mayoría de avistamientos de pie grande son nocturnos, lo cual hace pensar que pie grande es una criatura nocturna. Algunos testigos mencionan algo que Pyle, luego iremos a averiguar quién es este hombre, denomina como un brillo rojo ocular, similar al brillo de los ojos de algunos animales nocturnos.
Normalmente se avistan individuos solitarios, raramente en pares o grupos familiares. Son más comunes los avistamientos de machos que los de hembras. Hay un grupo de hombres que se han tomado esto muy en serio, investigadores, como por ejemplo Todd Standing o el señor Pyle, en Sylvanic Valley, una zona ubicada en la Columbia Británica, en el año 2007. Este hombre mostró unas imágenes y unas capturas de vídeo alucinantes. Las imágenes que muestra Todd Standing en Sylvanic son muy controvertidas. En las imágenes se observan evidencias de dos grandes homínidos, con divergencias cromáticas y de fisionomía que para el ojo científico dan muestra de un individuo macho y un individuo hembra. El individuo macho llevaría una cresta de pelo en la cabeza, muy sutil, como la de los gorilas. Durante minutos, la filmación da muestra de reacciones y estímulos visuales de estos animales. Hay varios vídeos, yo os invito a que los busquéis y a que los veáis. Son muy intrigantes, dejémoslo ahí. Los científicos que apoyan la existencia de estas criaturas, ellos defienden la existencia de este animal y que vive en zonas remotas. Y son grupos reducidos, pese a los miles de avistamientos reportados al año. Se dice que ellos esconden a sus muertos y otras opiniones similares, como por ejemplo, hacen algún tipo de ritual de enterramiento. Esto se cree porque se han encontrado zonas de tierra removida y con los típicos tipi. Un tipi son palos cruzados en el suelo en forma de cruz o en forma de figura hexagonal. Los chimpancés, los homínidos, los simios suelen hacer estas marcas de territorio, suelen agrupar palitos cortos de formas raras, entrecruzados, para marcar el territorio. Hay muchas fotografías de esto sí es real, pero volvemos a lo de siempre, la ciencia necesita un cuerpo. La ciencia es así, necesita un espécimen vivo o muerto de este animal para ver su fisionomía y declararlo como especie nueva. No basta, por ejemplo, con la expedición japonesa de escaladores del Nepal. Creo que fue en el 2016, en el Nepal occidental. Ellos dijeron haber encontrado huellas que consideran pertenecer al abominable hombre de las nieves, o Yeti. Hay muchos escaladores, como uno español muy famoso, Calleja, tuvo un reality show en la televisión y todo. Este hombre dijo que se encontró con una criatura a los pies del Tíbet, exactamente en el bosque de Herete. Una criatura alta, con una mirada fija. Salió huyendo al ver este hombre. El señor Calleja, al igual que otros escaladores, muchos de ellos las únicas personas en lograr tener en su currículum varios 8000, aseguran encontrarse con criaturas así, con criaturas que no se mueven como una persona, enormes y escurridizas. Incluso algunos dicen que se les quedaron mirando fijamente y sus ojos eran una mezcla de humano y animal. Estas visiones, estos encuentros suelen durar muy poco, pero repercuten muchísimo en la psique de aquel que los ve. Y bueno, amigos, yo os invito a que busquéis encuentros de escaladores con Bigfoots, porque según ellos, y son gente de prestigio, sí que existen. Bueno, amigos, Ave, hijos del sol, yo os saludo. Gracias por estar aquí. Hoy hablaremos sobre los gigantes del Pirineo. Dos de los mitos que con más fuerza permanecen aún en nuestros días tienen que ver con los gigantes. Con gigantes homínidos. Nos referimos al Yeti, o el hombre de las nieves del Himalaya, y al Bigfoot. Estas dos criaturas de leyenda están separadas por grandes océanos y por las propias sociedades. Asia
y el subcontinente norteamericano encierra en sus más altas cordilleras los misterios de dos razas míticas, unidas por características comunes: su altura, su corpulencia, su largo y abundante pelo, su fuerza descomunal. Son estas las características más conocidas, aunque hay otras diferentes, como por ejemplo el número de dedos en las huellas, o una especie de chillido mezclado con un graznido, o incluso murmullos con una voz ronca. Saltan enormes distancias y son capaces de levantar grandes rocas y lanzarlas. Sin embargo, las descripciones que nos llegan, incluso muy cercanas en el tiempo, de las personas que aseguran haberlos visto, nos decepcionan por la carga de animalidad. Suelen referirse a ellos como criaturas esquivas y visibles durante poco tiempo. No parece que la mente humana esté capacitada para explicar lo que ve en esos momentos con la subida de adrenalina en el riego sanguíneo. Por ejemplo, los indios del Canadá los llaman Sasquatch, y en Estados Unidos existe un registro de gigantes que contiene unas 1000 observaciones en los últimos 50 años. Según los últimos censos, solo se reportan 2 de cada 10 encuentros. Ahora vamos a conocer algunos relatos sobre estos encuentros, como por ejemplo el hombre de las nieves del Himalaya. El último reporte que hay de esta criatura es en el 1974. Una pastora nepalesa asegura que ella y su rebaño fueron atacados por un yeti. Incluso se llevó arrastrando uno de estos animales. La criatura era grotesca. La pastora nepalí salió corriendo literalmente, dejando su rebaño a merced de esta criatura. Hay teorías que sostienen que una criatura de esta envergadura, de este tamaño, es imposible que se mantenga solo a base de vegetales. Muchos estaréis pensando, ¿y los elefantes? Comen vegetales y son gigantescos. Sí, pero el clima de África no es el Himalaya. No tienen que soportar temperaturas de menos 50 grados o más. Por lo tanto, necesitan grasa, necesitan carne. Posiblemente un yeti o un Bigfoot necesite proteína de la carne y necesite proteína vegetal, ambas cosas para subsistir en estos climas variantes y tan extremos. A día de hoy no se puede entender aún cómo un animal de tal tamaño puede ser tan esquivo, y pueden aparecer en puntos diferentes del globo. Por lo tanto, tiene que haber algún tipo de pequeña comunidad aislada. Hay un encuentro documentado en el 1974. Una pastora nepalesa asegura que ella y su rebaño fueron atacados por un yeti. Esta salió huyendo y dejó su ganado, que es su sustento, a merced de esta bestia. La mujer dijo que esta bestia agitaba los brazos y chillaba de una manera que no había visto nunca en ningún otro animal. Una especie de chillido y alarido humano, muy estridente. Hay otro caso documentado que me gustaría comentar con vosotros. En el 1978, una expedición inglesa organizado por el matrimonio Huhn. Este matrimonio encontró grandes huellas en la nieve de alrededor de su campamento, como si esta criatura se hubiera acercado por la noche. Hicieron fotografías y siguieron las huellas. Se perdieron en la frontera con China. Las noticias son escasas, pero alguna llega, como los informes de un jefe de comuna llamado Pang Gensen, que tiene un encuentro con un yeti de algo más de 2,5 metros en el 1999. Este caso fue estudiado a conciencia. Al parecer, según el testimonio, este ser ni era un yeti ni era un Bigfoot, era otra cosa. En Rusia se les llama almas. Por lo tanto, hay más tipos de homínidos
repartidos por el mundo desconocidos, incluso cambia su fisionomía. Este estudio fue dado a conocer por el Instituto de Paleontología Vertebrada de la Academia de China de Ciencias. Y por si esto fuera poco, también en Rusia comienzan a aparecer testimonios que hablan de un ser parecido al Yeti, que le llaman Almas, el hombre salvaje. Por lo tanto, tiene que vivir en alguna zona que tenga los picos más altos accesibles y también los valles y praderas donde pastan estas ovejas o estos animales de los ganaderos, puesto que hay relatos de encuentros con esta criatura atacando al ganado. Incluso en Rusia, la ciencia ha tenido que tomarse en serio estos testimonios. Por ejemplo, los testimonios sobre avistamiento de almas, en el que indagaban el profesor Porchenev y la doctora María Juana Kaufmann, quienes consiguen incluso moldes de huellas, pelos y excrementos. El teniente coronel Karapetyan asegura que en 1941 vio a uno de estos almas en la región de Buinaska, en el Cáucaso, y que llegó a capturarlo. Este ser fue sometido por el médico militar a un reconocimiento. El médico dijo en su informe que el ser parecía estar agotado y tenía una mirada ida. Trágicamente, y para asombro de todos, el ser fue afusilado y tirado a una zanja, para sorpresa del doctor. Solo había durado cautivo 24 horas. Después de conocer estas criaturas y sus encuentros a lo largo del globo, nos vamos a centrar ahora en los Pirineos. Los Pirineos albergan los glaciares cuaternarios más al sur de Europa. Tienen nieves permanentes y, aunque cada vez más escasos, aún quedan parajes que todavía no han sido pisados por el hombre. Sin embargo, la cultura pirenaica es una de las más antiguas del mundo, y así lo demuestra su legado arqueológico y su folclore. En el siglo pasado circuló el rumor de la existencia de un hombre de las nieves en los Pirineos. Parece que fue visto como un gigante cubierto de pelo de color blanco en zonas del Ripollés y Cerdaña, en el Pirineo oriental. Aquí, en estas tierras, en nuestras montañas, en las cumbres nevadas, hay una leyenda sobre el Basajaun, así se le conoce, el hombre salvaje del bosque. Así es conocido en la parte del norte de España. Este gigante blanco que vaga por las montañas después del amanecer y antes del anochecer es culto de mitos y leyendas. Actualmente, en 2019, hay una pequeña aldea situada en los Pirineos de Aragón, llamada La Afortunada. Allí vive una mujer que asegura que en su juventud, siendo pastora, vio un gigante enorme cubierto de pelo. Ella pensó que era un gorila escapado de un zoológico. Tenemos que tener en cuenta que esta mujer vivía en una pequeña aldea, separada de la ciudad, pero rápidamente identificó a este ser como un mono gigante. La presencia de los gigantes y los hombres salvajes en los bosques es muy abundante, sobre todo en las leyendas del Pirineo. Esta figura recibe muchos nombres. Por ejemplo, Ome Granizo, el hombre del granizo, Chigan, o Vigan, o Gigan. Todas estas denominaciones utilizadas en el territorio aragonés, un territorio español, hacen referencia a su altura. O el hombre del crepacero hace una referencia a su hábitat, las grietas y placas de hielo, las crepas. O el también llamado el hombre de Bizoner, quizá haga referencia a su cuerpo velludo, teniendo en cuenta que los brinzones son plantas apretadas de hojas punzantes que tapizan las laderas de las montañas como si fueran pelo. Otro nombre muy curioso que se le da a este ser, el Bosnerau.
un gigante poderoso y velludo que ayuda a los pastores y rige la vida en los bosques. Algunas narraciones hablan de los genios de las nieves y espíritus de las montañas, seres corpulentos con pinta de hombre y animal. Esta sería una raza muy especial, con extraños poderes. Y bueno, amigos, esto está rodeado de mitos, leyendas y pruebas. Como por ejemplo, el Bielo, otro nombre, un ser guardián y protector de la naturaleza. Puede aparecer en cualquier momento y lugar de la montaña, dotado de autoridad y antigüedad. Son seres muy antiguos. Digamos que la humanidad ha perdido el contacto con estos seres. Y ahora me gustaría comentar varios relatos de aquí autóctonos. Por ejemplo, el relato de los Silván, que es un gigante conocido por los humanos de la zona que habita en una cueva en lo alto de una montaña y que, además de robar ganado, periódicamente rapta mujeres humanas que desaparecen para siempre. Hasta que llegó un día que los Silván vio y se enamoró de una mujer llamada Marieta. Esta mujer astuta y sabiendo las intenciones de este animal, lo engañó y lo dejó encerrado en una gruta. Los habitantes del poblado fueron a su encuentro y pagaron su ira con este animal por haberse llevado a sus mujeres años atrás. Y ahora, para finalizar, vamos con un poco de historia. A mí me parece que la descripción de los gigantes en las leyendas y mitos nos hace pensar que son seres muy alejados del hombre, tanto en su aspecto como en su fuerza o conocimientos avanzados. Incluso en la misma Biblia, el nombre dado a los gigantes es hijos de Dios, seres superiores. Sus moradas son grandes, viven muchísimo tiempo y tienen una fuerza brutal. Pues atención, en el Pirineo, estas leyendas son las responsables de las construcciones de dólmenes y cromlechs, construidos por la raza gigantesca de los moros, o también llamados los Mairiac, los gigantes que transportan piedras sobre sus hombros. En el País Vasco hay una tradición muy antigua a día de hoy que es un deporte. Se trata de levantar piedras gigantescas en el hombro. Y después de este dato, amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un saludo muy fuerte y seguiremos investigando sobre la criptozoología y sobre estos seres tan increíbles que nos acompañan en nuestro periodo de la humanidad. Y ahora, hijos del sol, vamos a hacer una prueba. Esto es un oso. Esto es un perro. Esto es un vasco levantando piedras. Estos son los Thundercats, mi serie favorita. Y esto no sabemos qué leches es, pero esto no es humano ni es un mono. Por lo tanto, hay cosas que no entendemos por ahí fuera, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, me disculparéis esta pequeña broma. Un abrazo muy fuerte y un puño.